Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos nuevamente en otro episodio de Libertad en Podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las diferencias más importantes o significativas entre el psicólogo y el psiquiatra. ¿Con cuál debo de ir? ¿Cómo saber cuándo debo de ir con cada uno? Y también vamos a estar desmintiendo algunos de los mitos más característicos de estas profesiones. No te lo pierdas. Hey, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos. Mi nombre es Paulina Acuña y soy doctora en salud mental. Te agradezco mucho por estar con nosotros, por seguir nuestro canal y compartir nuestro contenido. Ha sido de verdad que muy gratificante estar haciendo estos videos y sobre todo estar compartiendo todos estos temas para ir creando poco a poco una cultura de salud integral. Así que gracias por darle like y compartir con tus seres queridos o con tus conocidos todo este contenido de valor. En esta ocasión vamos a hablar de las diferencias más significativas entre psicólogo y psiquiatra. Yo creo que esta es una duda que a todos nos pasa, incluso yo me puedo incluir antes de empezar a estudiar mi carrera y demás, era como a ver cuál es cuál, de qué se trata, cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y muchas veces ni siquiera podemos estar seguros de con quién me tengo que dirigir. Entonces espero que con el contenido de este episodio puedas tener mayor claridad y puedas sentirte mucho más guiado o guiada a la hora de tomar una decisión de si debo ir con psicólogo o psiquiatra. O también espero que con este episodio puedas tener como menos dudas respecto a la labor del psiquiatra en caso de que se te haya emitido la recomendación de ir con un psiquiatra. Pues este es el video que te va a ayudar a eliminar esos mitos y tener una claridad y una certeza de por qué. Una de las principales diferencias entre psicólogo y psiquiatra es la preparación académica, ¿ok? El psicólogo, por un lado, es una persona que estudió una licenciatura en psicología y esta licenciatura puede tener una duración de 4 años, 5 años, dependiendo del plan de estudios, y esta licenciatura pudiera o no tener una especialidad en terapia clínica, porque, ojo, no todos los psicólogos pueden dar terapia clínica y ese yo creo que es un punto muy importante porque a veces también nos confundimos ahí. La psicología es una rama súper amplia en donde podemos dedicarnos a miles de cosas. Hay psicólogos organizacionales, psicólogos educativos, hay psicopedagogos, o sea, hay un montón de líneas de las cuales la psicología puede desprenderse y no necesariamente todas se dedican a la psicoterapia clínica, que es cuando tú vas al psicólogo, te sientas en el consultorio y empiezas un proceso terapéutico. Sí hay licenciaturas que ya vienen como con cierta rama de especialidad en terapia clínica, pero son pocas. La mayoría de las veces el psicólogo va a tener que estudiar un posgrado, una especialidad, una maestría o incluso doctorados para poder seguirse especializando en terapia clínica. Hay personas que se han graduado de la licenciatura en psicología y no tienen aún la capacidad o la facultad de dar terapia clínica y tienen que a fuerza estudiar un diplomado, una especialidad, una maestría para poder dar psicoterapia, ¿ok? Entonces, un psicólogo no es lo mismo que un psicoterapeuta. El psiquiatra, por otro lado, es una persona que estudió medicina, ¿ok? De inicio estudia medicina y después se especializa en psiquiatría. La preparación del psiquiatra es mínimo 11 años. Entre la carrera de medicina, los servicios, la especialidad, esto y aquello, estamos hablando de un mínimo de 11 años. Entonces, comparado con la preparación académica del psicólogo, pues es relativamente mucho más corta la preparación del psicólogo clínico, pero esto también puede ser subjetivo porque, por ejemplo, en mi caso, pues tengo la misma cantidad de años estudiando esta carrera al punto de haber terminado mi doctorado, ¿no? Entonces, sí va de que el psicólogo se siga preparando para ser cada vez más capaz y más competente en el área clínica. Algo que ambos tienen en común y que yo pienso que es el motivo por el cual muchas veces se confunde una profesión con la otra es que ambos usan la entrevista clínica. O sea, tanto el psicólogo como el psiquiatra te van a entrevistar.
vamos a platicar. Tú te vas a sentar en el consultorio, vas a empezar a platicar un poquito de cómo te sientes, de qué es lo que pasa, de qué es lo que te preocupa y sobre todo de cuáles son como las situaciones o los síntomas que te están agobiando. Entonces, tanto psicólogo como psiquiatra vamos a entrevistar para saber qué es lo que sucede. Sin embargo, la forma de evaluar es muy distinta. El psicólogo, el psicoterapeuta va a usar una evaluación psicométrica. Psicométrica quiere decir que va a usar diferentes herramientas para desde evaluar síntomas hasta tu realidad social, hasta la profundidad de la situación, y va a estar haciendo preguntas específicas, aplicando pruebas, poniéndote diferentes ejercicios como para tratar de determinar la raíz o el posible diagnóstico. El psiquiatra, por otro lado, va a hacer más que nada una evaluación médica, en donde va a usar diferentes instrumentos como pruebas biomédicas, análisis y demás, para determinar si hay alguna situación específica sucediendo en tu funcionamiento neuronal, en tu funcionamiento químico. Entonces, el psicólogo sí se va como a una evaluación mucho más psicosocial, como de tu ambiente, tu entorno, tu día a día, tus síntomas, cómo te afectan. El psiquiatra se va a la cuestión como química y a la realidad biológica de los síntomas que tú presentas. Una de las diferencias más profundas es que el psicólogo, el psicoterapeuta, no puede y no debe recetar ningún tipo de medicamento. Y aquí voy a hacer mucho énfasis, así como que ponle un pin aquí, ponle un post-it aquí, porque lamentablemente es triste darnos cuenta de que muchos colegas psicoterapeutas, a lo mejor en el afán no sé, de querer ayudar, o sea, yo no dudo de la nobleza, pero la realidad es que el psicoterapeuta no tiene la facultad ni debería tratar de recetar ningún tipo de medicamento bajo ninguna circunstancia. Entonces, si tú estás yendo con un psicoterapeuta y el psicoterapeuta te recomendó estos chochitos, te pasó esta receta, te pasó un frasquito, ojo, porque realmente no tenemos esa facultad, nuestra profesión no nos capacita bajo ninguna circunstancia. Tendrían que ser situaciones demasiado específicas, como a lo mejor un psicólogo que también se capacitó como psiquiatra o un psicólogo que llevó a lo mejor cierta especialidad de muchos años en psiquiatría. Son casos muy, muy, muy poco probables. Entonces, a resumidas cuentas, el psicólogo no emite ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, sí puede emitir una recomendación y ahorita vamos a hablar de eso. El psiquiatra es en realidad la única persona capacitada. Un psiquiatra, un médico general o un neurólogo podrían ser los únicos profesionales con la facultad de emitir un tratamiento médico para salud mental. Entonces, si el psicólogo no puede emitir un tratamiento médico, la forma en la que realmente vamos a intervenir es por medio de la psicoterapia. Por otro lado, el psiquiatra no tiene la facultad ni la preparación para dar una psicoterapia, para entrar a un proceso terapéutico con su paciente. El psicólogo es el encargado de entrar en un proceso terapéutico e intervenir la enfermedad por medio de la psicoterapia. Y la psicoterapia, vaya, es toda una serie de procesos en donde vamos trabajando desde las conductas, los pensamientos, las emociones, las variables sociales. Y aquí ya va a depender mucho como del enfoque psicoterapéutico que cada psicólogo tenga, porque también hay muchos enfoques psicoterapéuticos diferentes, o sea, formas distintas en las que podemos intervenir, que está el psicoanálisis, que está la Gestalt. Bueno, ya no se llama psicoanálisis, se llama psicodinámica. Está la psicodinámica, está la Gestalt, está el cognitivo-conductual. Todos estos son modelos de intervención terapéutica, tipos, formas, maneras en las que podemos intervenir. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta todas estas variables, vamos a ir buscando la raíz del problema, vamos a ir buscando por qué está pasando lo que está pasando y dónde tenemos que hacer los cambios estratégicos para que ese problema se resuelva, ¿sí? A diferencia a lo mejor del psiquiatra que meramente va a ir a trabajar el síntoma.
que si tienes insomnio, que si tienes irritabilidad, que si tienes esto y aquello, el psiquiatra va a emitir un tratamiento para anular ese síntoma, pero difícilmente va a ir a buscar como que la raíz o la base de por qué se desarrolló ese síntoma. Y creo que también es importante mencionar en este momento que otra diferencia significativa pues es la parte económica administrativa. Es una realidad que en tratamiento psicológico puede a veces tener mucha más disponibilidad económica a diferencia del tratamiento psiquiátrico, a menos, claro, que tú cuentes con algún tipo de seguro médico o que lo cubra tu aseguradora o algo así. El tratamiento psiquiátrico privado suele ser más elevado en cuestión de costos, incluyendo el medicamento. Son caros los medicamentos psiquiátricos, dependiendo, ¿verdad? Hay de medicamentos a medicamentos, pero es importante mencionar que muchas veces el tratamiento psicológico, psicoterapéutico es mucho más accesible. Entonces, tomando en cuenta como las diferencias o similitudes más significativas, ¿cómo debo saber con quién debo de ir o cuándo debo de ir con cuál? La realidad es que tú tienes el derecho y tienes la libertad de elegir con qué tipo de profesional deseas ser tratado. Y si tú me preguntas a mí, creo que ambos profesionales cumplen con la meta que es ayudarte a llegar a una estabilidad en salud mental. Pero si me dejas darte un tip, yo siempre recomiendo acudir primero con el psicoterapeuta, porque la salud mental se divide en dos tipos, que es neurosis y psicosis. Y no me voy a poner súper académica aquí, ni con términos así bien elaborados, porque quiero explicarlo rápido y sencillo. A resumidas cuentas, la neurosis es esta enfermedad de salud mental en cuyo fundamento están situaciones como emocionales, sociales, habituales, ¿sí? A diferencia de la psicosis, en donde ya estamos hablando de una situación que está funcionando a nivel neuronal y a nivel químico. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una enfermedad de salud mental que no necesariamente ha afectado de forma significativa el funcionamiento químico de mi cerebro. Eso se llama neurosis, ¿ok? Pero si una neurosis no se trabaja bien, no se trabaja a tiempo, va a brincar y se va a convertir en psicosis. Y esto quiere decir que ya es una cuestión neuroquímica, ya es algo de mi cerebro que no está dando, que no está funcionando, que no están las sustancias donde tendrían que estar, que los neurotransmisores no están ejerciendo su trabajo, ¿sí? Entonces, el psiquiatra se encarga de identificar esta enfermedad para poder recetar el medicamento necesario para atacar estos funcionamientos, ¿sí? Imagínate que el cerebro es como un carro, ¿ok? Aquí decimos carro, como un coche, como un auto. El carro necesita diferentes factores para funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Necesita gasolina, necesita aceite, necesita agua. El cerebro humano también funciona con diferentes sustancias que son como químicos, neuroquímicos que trabajan en el cerebro. Dopamina, noradrenalina, serotonina y muchas más, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una enfermedad de salud mental que está muy instalada a nivel cerebral, que a lo mejor ya tiene mucho tiempo o que no necesariamente tiene mucho tiempo, pero que ha sido dramática, profunda, esa enfermedad va a alterar la química de mi cerebro, ¿ok? Entonces, el cerebro está ahí, está funcionando, pero hay ciertas sustancias en específico que o no se están tirando o se están tirando de más, etcétera, etcétera. Entonces, el tratamiento psiquiátrico viene a regular esta liberación de sustancias, ¿sí? Porque puede inhibir ciertas, puede potenciar ciertas sustancias y lo que va a hacer es que va a buscar otra vez que el cerebro esté funcionando de manera óptima. La psicoterapia es ir a averiguar por qué se está desarrollando la enfermedad, qué pasó, cuáles son las variables que la mantienen y dónde tengo que hacer movimientos para poder sanar y sobre todo mantenerme sano. Entonces, como te explicaba,
El tratamiento psiquiátrico viene a trabajar como que en los síntomas, mientras que la psicoterapia va a ir a buscar la causa raíz para tratar de hacer los cambios necesarios y llegar a la salud de ese paciente. Entonces, volviendo al tema de neurosis, psicosis, yo siempre recomiendo ir primero con el psicólogo porque hay una probabilidad de que la enfermedad esté meramente en el ámbito neurótico, o sea, que la enfermedad aún no se desarrolla a un punto de hacer un cambio o un impacto en la química cerebral. Entonces, el psicoterapeuta es la persona capacitada para determinar si es necesario o no el tratamiento psiquiátrico. O sea, va a haber situaciones en donde no sea necesario y se puede prescindir del tratamiento médico. Por eso yo siempre recomiendo, ve primero al psicólogo. Si tu psicólogo determina que es necesario incluir el tratamiento médico, te lo va a recomendar. Ahora, también es importante otra vez reconocer que tú tienes el derecho y tienes la libertad de recibir tratamiento médico siempre que tú lo decidas y siempre que tú lo desees. ¿Me explico? No tiene realmente nada de malo recibir un tratamiento médico, sobre todo si tú estás manifestando esos síntomas, esa necesidad. Entonces, es así como el tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico se complementan uno con el otro, ¿sí? Imagina que tú te rompes la pierna, ¿ok? Esto lo hago como para poder darte un ejemplo y que queden muy claras las diferencias entre psicólogo y psiquiatra. Cuando tú te rompes la pierna, biológicamente tu hueso está quebrado, ¿verdad? Por más fisioterapia que te den, por más ejercicios que tú hagas, si el hueso está quebrado, tú no vas a poder caminar. Entonces, lo primero que tú necesitas es un yeso, una muleta, para que ese hueso pueda sanar. Una vez que el hueso está sano, entonces podemos empezar a dar fisioterapia, podemos empezar a dar masajes terapéuticos, podemos empezar a hacer ejercicios para que tú sigas caminando, ¿correcto? Entonces, lo mismo pasa entre psicología y psiquiatría. Si hay una deficiencia en la cuestión neuroquímica de tu cerebro, por más psicoterapia que demos, probablemente lo que necesitamos es un medicamento que nos ayude a estabilizar esos valores. Y una vez estabilizado, podemos seguir avanzando con la psicoterapia. Sin embargo, hay estudios que respaldan que la psicoterapia por sí misma también podría generar un impacto muy positivo en la cuestión neuroquímica. Pero aquí es cuando yo le digo a mis pacientes, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de estarte aguantando los síntomas cuando, pues claro, tenemos una herramienta funcional que es el tratamiento médico? Otra vez, creo que solamente un profesional en salud mental, como lo es un psicólogo, podría dar este tipo de recomendaciones, analizar la situación y determinar qué tan viable, qué tan positivo podría ser el tratamiento médico. Porque así como se complementan, el psicólogo también tendría que poder aclarar cualquier duda o cualquier interrogante que tú tengas respecto a este tema, porque hay que reconocer que no hay mucha información respecto al tratamiento médico y yo lo veo aquí diario con mis pacientes. Cuando llego a hacer la recomendación de tratamiento médico, ponen una cara de susto, así que, ¡ay, no, dime todo menos eso! Cuando en realidad el tratamiento médico pues no tiene por qué ser algo negativo, al contrario, es algo positivo que viene a incluirse al objetivo de sanar. Entonces el psicoterapeuta también tendría que tener la paciencia para explicarte a ti como su paciente cuáles son las diferencias, los pros y los contras o por qué está emitiendo la recomendación de incluir un tratamiento médico. También asegurarse de que tú no tengas ninguna duda, porque existen muchos mitos alrededor del tratamiento psiquiátrico y para cerrar este video quiero hablarte de algunos de ellos, como por ejemplo, voy a hacerme adicto al tratamiento. Si tú te pones a estudiar realmente la posibilidad o el porcentaje de probabilidad de desarrollar una adicción al tratamiento psiquiátrico es muy bajo, si no es que inexistente. Ahorita, en el tiempo actual, o sea, en el siglo XXI, es casi imposible que un paciente, ojo, que lleva supervisión profesional
y que está siguiendo un tratamiento de acuerdo a la recomendación de los profesionales al frente, desarrolle una adicción a su medicamento. Lamentablemente, lo que vemos son pacientes que nunca fueron al psicólogo, nunca fueron ni siquiera al psiquiatra y agarraron la recomendación de la vecina o de un video que vieron o del TikTok de que vieron y de ahí empezaron a medicarse sin seguir una receta, sin seguir un seguimiento profesional. Entonces, obviamente estamos hablando de tratamientos fuertes, de drogas. Entonces, si no hay supervisión, si no hay un seguimiento estandarizado, pues entonces estamos corriendo riesgo, ¿verdad? Entonces, por sí mismo, el tratamiento psiquiátrico difícilmente va a generar una adicción siempre que se lleve un seguimiento profesional, una recomendación profesional y que sea un psiquiatra o un psicólogo quienes están respaldando y resguardando ese tratamiento. Otro de los mitos más comunes es respecto a los efectos secundarios. Si empiezo a llevar tratamiento psiquiátrico, me voy a estar quedando dormido, voy a andar como zombie, me voy a sentir súper mal. La realidad del tratamiento psiquiátrico es que toma tiempo encontrar la dosis correcta porque cada persona es un universo y un mismo tratamiento no va a ser igual para dos pacientes, ni siquiera va a ser igual en dos temporadas diferentes. Y esto te lo puedo explicar de mil maneras y podemos hablar mucho tiempo de cómo funciona el efecto psiquiátrico del tratamiento psiquiátrico en tu cerebro, pero para decirlo de forma resumida, no es fácil encontrar la dosis correcta en el momento correcto. Entonces, el psiquiatra también va a ir haciendo un procedimiento de búsqueda de encontrar la dosis, encontrar el medicamento que funciona mejor para ti en esa etapa. Entonces, incluso el tratamiento psiquiátrico es algo dinámico, es algo que está en constante cambio y por eso tú nunca debes de dejar de acudir a las revisiones y a los chequeos de tu psiquiatra y quedarte con esa dosis para el resto de tu vida porque no funciona así. Y como última recomendación que yo podría emitir, y creo que lo he mencionado a lo largo del video, pero quiero cerrar con esto, es ve con profesionales, atiéndete con personas que han estudiado para esto y sobre todo pide cédula profesional. Ojo con todos esos charlatanes que andan por ahí haciéndola de psicólogos, haciéndola de psiquiatras, porque al final es tu integridad y es tu salud la que corre riesgo. Tu salud mental es importante y no es un tema que debería tomarse a la ligera. Es triste darnos cuenta que existen muchos mitos, existen muchos tabús alrededor de la salud mental, sobre todo cuando se habla de medicamentos, psiquiatras, psicólogos, pero a mí me gusta explicarlo con esta historia. Yo no sé si tú sepas nadar, pero imagina que tienes dos tipos de personas. Las personas que saben nadar y las personas que no saben nadar. Las personas que saben nadar van a ir a la alberca y se van a meter y se van a tirar un clavado y van a estar nadando hasta el fondo y brincando y demás, dando vueltas en el agua. Pero luego están las personas que no saben nadar o que se les dificulta. Entonces, una persona que no sabe nadar va a entrar a clases de natación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la clase de natación hay dos opciones. Que el maestro decida ponerte flotadores, les decimos aquí, o los flotis, que son esos inflables que van aquí para que no te vayas al fondo, o que el maestro no decida ponerte flotadores porque a lo mejor descubre que eres más ágil, que no los necesitas o que vas a avanzar mejor sin ellos. Si el maestro decide ponerte flotadores para que no te vayas al fondo, tú puedes elegir ponértelos o no, ¿de acuerdo? Pero qué necesidad de estar batallando, de estar con el miedo de hundirte, de estar asustado, ansioso de si me voy a ahogar o no en ese momento. Claro que si el maestro te dice, oye, te puedes poner los flotadores en lo que te enseño a nadar, tú te los pones, ¿sí? Entonces, hay personas en cuestión de salud mental que necesitan ese apoyo extra, ¿sí? Que necesitan esa ayuda, que necesitan ese sostén, porque por cuestiones químicas o neurológicas, el cerebro no está produciendo las sustancias necesarias para mantenerse a flote. Entonces, el psicólogo, el psiquiatra va a emitir la recomendación de empezar un tratamiento médico. Aquí no se trata de quién es más fuerte, de quién es más débil, de quién es más valiente, sino de qué es lo que realmente necesitas para poder sanar.
Un tratamiento psiquiátrico no necesariamente tiene que ser un diagnóstico permanente. Incluso más adelante se puede trabajar para prescindir de ese tratamiento y que tarde o temprano tú te quites los flotis y puedas seguir nadando por ti mismo. Sin embargo, también va a haber personas que no van a aprender a nadar. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que por más y por más no van a aprender a nadar? Y eso está bien, ¿sí? Entonces va a haber personas que sí van a necesitar ese tratamiento psiquiátrico de aquí hacia adelante, el resto de su vida, y eso está bien también, ¿sí? Entonces, si te fijas, la cuestión de tratamiento o no, no tiene nada que ver ni con tu fuerza de voluntad, ni con tu fe, ni con tu capacidad. Meramente tiene que ver con una realidad bioquímica de tu cerebro. Entonces, si tú necesitas flotis para nadar, ponte los flotis y déjate los flotis hasta que no los necesites. Y si no llega el momento en que ya no los necesites, no pasa nada, está bien. Disfruta la alberca, sigue nadando. Espero que con este video hayamos logrado aclarar varias dudas, varias preguntas respecto a este tema tan interesante y sobre todo te invito a comentar si te quedaste con dudas o quisieras más información de este tema. Te recuerdo que estamos disponibles para atenderte de forma presencial o en línea si vas a libertarian.com. Va a ser un gusto para mí seguirte compartiendo esta información de valor y te invito a seguirnos en el resto de nuestras redes sociales. Nos vemos a la próxima.